Bueno, lo que voy a trabajar ahora es un caso que estuvo como muy vigente en el 2000, en todo, se podría decir que prácticamente todo el 2017. En 2018 se vio mermado en los medios de comunicación y hasta lo que vamos en 2019 lleva con algunos momentos de visibilización en los diarios, en los medios de comunicación y en las actividades que se dan al respecto. También es un trabajo que, por lo tanto, sigue, digamos, sigue abierto y sigue en proceso de investigación. No quería dejar pasar la oportunidad para este momento de hacer el honor, digamos, en memoria de esta ponencia a Mauric Bueno de Mezquita, que era un docente, falleció la semana pasada, y quien organizaba el curso de taller internacional de justicia hídrica. Bueno, el de taller de justicia hídrica, en el cual eran sesiones largas de 15 días, sobre todo en Cusco, una vez se hizo en Colombia, en donde se trataban los conflictos de justicia hídrica desde toda su complejidad y diálogo de saberes, donde habían alumnos profesionales, no profesionales, y ya empecé la ponencia. Bueno, entonces en honor a él va esta ponencia. Dale, genial, gracias. Ahí van a cambiar. Lo que voy a presentar ahora en realidad estaba publicado en dos trabajos. Uno que es en la revista Utopía, que salió el año pasado en diciembre, y otro que está en prensa en relación también a un seminario, digamos, de justicia hídrica, ecología y bienes comunes en Colombia, en donde también ahí se presentó por 10 años, o sea, se cumplían los 10 años del taller de justicia hídrica. El área, bueno, voy a presentar ahora el área de estudio, es dentro, digamos, de los 3 oasis, grandes oasis de la provincia de Mendoza, que han sido conformados o consolidados, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la ley de aguas y con procesos de concentración justamente del agua básicamente subterránea que descendían de los principales ríos de la provincia de Mendoza. Lo que yo voy a tratar ahí, que es Campo de los Andes, es dentro del Valle de Uco, que es el segundo, el valle, el segundo que está de arriba hacia abajo, que abarca, digamos, una importante área de 104.000 hectáreas que comprende una primera parte hacia el este de lo que abarcaría el oasis del Valle de Uco, pero abarca distintos pisos y niveles cordilleranos hasta llegar al límite con Chile. Entonces, esto hace que haya una complejidad tanto ambiental como de ocupación y de presencia del terreno y de administración de esta importante área, que a su vez, hacia 1901, en la presidencia de Julio Argentino Roca, después campaña del desierto, compra estos terrenos también a militares que habían estado ocupando la zona, corriendo la zona de frontera sobre indígenas, y en donde establecen también en un contexto de guerra o posibles guerras con Chile este terreno o este amplio terreno para entrenamiento militar, para la conformación de pasturas y materia prima para ser destinada a los otros centros militares. Y también una zona de cría, después también se hizo de recría de la mula argentina, y para abarcar, digamos, y producir este amplio terreno con todas las dificultades que los distintos pisos presentaban, había y hubo a lo largo, digamos, del siglo XX un trabajo conflictivo y una relación conflictiva entre los pobladores civiles y los pobladores y los militares, ¿sí? Y con grandes relaciones de poder muy jerárquicas. Entonces nosotros más o menos, como haciendo distintas entrevistas y sobre todo en memoria oral, hemos llegado, digamos, a pensar que en esta área han vivido al menos unas 200 familias a lo largo, digamos, de Campo de los Andes, sobre todo en la zona que se conoce como La Remonta y el Aras General Las Heras. Pasamos, esta es la entrada, digamos, a Campo de los Andes, en donde
Hubo también un proceso de cambio, sobre todo en la década de los 90, en que los pequeños pobladores rurales muy precarizados se ven corridos por también una forma más formalizada, digamos, de arrendamiento de la tierra, que eran productores locales con mayor capacidad de producción y de atención o de inserción de los productos en el mercado nacional sobre todo. Para comprender un poco la complejidad que se va a presentar en el 2017, sería más o menos entre marzo y julio del 2017, hay que retrotraerse un poco, digamos, a lo que está pasando unos años previos a este momento, que es el Valle de Uco como uno de los lugares centrales donde las comunidades o las poblaciones en defensa del agua se empiezan a movilizar, ¿sí? Esto ha sido muy bien trabajado por Lucrecia, también por Marcelo, por Facundo. Bueno, todo esto incide y se ve, digamos, todas estas, las asambleas mendocinas por el agua pura han tenido, digamos, en el Valle de Uco, una, como la cuna, digamos, por lo menos lo destacan así, de cómo esta movilización en defensa del agua y en contra de la minería se ha ido gestando. Aún así, y a pesar de la defensa, digamos, sobre el agua y en contra de la minería a gran escala, hay no sé si se está pasando, sí. Hay todo un avance de la vinería, sería de la producción vitivinícola, justamente a gran escala. Esto significa del avance sobre la cordillera y de proyectos que, si bien antes, hasta la década del 80, un productor podía tener un territorio como muy grande de 20 hectáreas, estos nuevos productores van a empezar a tener 50 hectáreas, 100 hectáreas, hasta quizás llegar a 2.000 hectáreas, con toda una capacidad de adquisición de agua, no solamente superficial, sino también subterránea. Y esto es una publicidad, digamos, en el Financial Times, que es un diario inglés comercial, de promoción de las tierras del Valle de Uco o abiertas, digamos, al capital. Esto también es una de las primeras bodegas, en este caso es Salenstein, que se instala, de capitales holandeses, que se instala también en una propiedad de unas 2.000 hectáreas y ofrece, digamos, y hace vinos de alta gama, a la vez que promociona sus vinos en un entorno turístico justamente de turismo de élite. Estas son otras imágenes que yo he ido sacando. Esta es una de las bodegas que hacia el 2000, se llama Clos de los Siete, que hacia el 2000 toma también una importante posesión de unas 900 hectáreas justo al lado del Campo de los Andes, y lo que yo más o menos acá trataba de averiguar era, bueno, qué sentidos de naturaleza y cómo las montañas que formaban parte de lo que se vende es vivido y apreciado y es fabricado también o producido por arquitectos, por diseñadores, por agrónomos, etc. Entonces es la idea, acá es uno de los balcones del Clos de los Siete, en el cual se ven estos como ejércitos de viñedos muy prolijos y el fondo, digamos, la cordillera de los Andes. Bueno, esta es otra bodega también que han tenido siempre jugando la arquitectura con el entorno. Y la idea de volver, digamos, una naturaleza que podría ser bastante difícil de acceder en el sentido de estar al pie de la cordillera de los Andes o ya también en planos de la cordillera, suavizarla y darla lista para ser consumida en un día, en una jornada donde uno puede ir con zapatos taco aguja a la montaña, ¿no? Entonces es una naturaleza que está abstraída y que está, digamos, que se vende como que es naturaleza pura, pero también hay una producción y una fabricación de tal. Bueno, y esta es otra de las fotos del agua pura que sale, digamos, de los pozos de napas freáticas y que de hecho es uno de los grandes negocios también. Si pensamos que también hay una fábrica de agua de Ecos de los Andes, de agua mineral, y toda la presión sobre
el agua que cada vez, como mostraron en el mapa Facundo y Robin anterior, cómo han ido creciendo estos proyectos arriba cada vez más hacia arriba, hacia la cordillera. Esto ya es Campo de los Andes, que tiene, como les contaba, distintas dinámicas de uso del suelo y del agua, ¿sí? Y si bien, por ejemplo, la foto que está allá arriba, la de las mulas, son construcciones edilicias que uno las ve abandonadas y puede decir, ¿qué pasó? No sé, vino un viento, ¿qué pasó este abandono? Pero están asociadas también a momentos de corrimiento de las poblaciones que estaban allí presentes y que cuando ven esa casa dicen, no, esa casa la han tirado los militares para que no sea como reocupada. Y bueno, a lo largo del camino, digamos, de Campo de los Andes, hay toda una serie de casas abandonadas y con diversas historias que llegan hasta la actualidad, que son significadas y con gran importancia para estas personas. Entonces, a lo largo del conflicto lo que se va a ir viendo es cómo estas casas abandonadas, cómo está el agua que sobre todo unía los distintos niveles de la cordillera, sobre todo más que nada por el manzano histórico, eran revividas, resignificadas en el entorno del conflicto. Este fue el proyecto y el decreto que salió en abril del 2017, en donde de manera, esto para los abogados y los juristas hacen dulce, digamos, en el sentido de que tiene muchísimos errores, observaciones jurídicas para hacerle, y acá lo que más o menos voy a decir, así de manera general, donde se aprecia a esta área, que era una serie de poner en venta unos 39 inmuebles, todos vistos como desaprovechados, ociosos, abandonados, que generan básicamente gastos al Estado. Bueno, esta es otra de las cosas que causó gran sospecha, fue el lote 37, la parte que están los padrones dentro del Campo de los Andes y lo que dice y parte sin nomenclar, o sea que había toda una exactitud que causó, digamos, en su momento cada vez más dudas y desconfianzas sobre el proyecto que se presentaba para hacer directamente posible hacer vendido a empresarios o consorcios empresariales. Este es el mapa que se presenta dentro del proyecto como un croquis, también como muy descontextualizado. Bueno, esto es las primeras movilizaciones donde los pobladores que aún permanecían ahí, los que también habían vivido dentro de este predio, una de las principales consignas que salió, digamos, como primera posición fue Campo de los Andes tiene gente y hay gente viviendo acá, o sea que no solamente era un lugar para poder como dialogar y contrarrestar esta idea de sociedad, de naturaleza desaprovechada y deshabitada. Entonces esta fue una de las primeras consignas de los pobladores, que fue marcar la presencia en el lugar y que un poco al día de hoy lo siguen haciendo. También en el resto de la segunda foto, la del medio, tiene que ver con un corte intermitente de la ruta 40, que es la ruta principal, una de las principales de Argentina,